fuentes de financiamiento de varias de sus ramas es el rescate que pagan empresas o gobiernos occidentales por la liberación de sus trabajadores o ciudadanos respectivamente, con lo cual los enemigos de Al Qaeda financian parte de sus actividades. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de zona y nos vamos a Ucrania. La tregua en la localidad de Donetsk se frustró, en tanto el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó a Kiev para darle su respaldo. El este de Ucrania continúa convulsionado tras la tregua pascual y pese a los acuerdos de la reunión en Ginebra. El domingo 5 personas murieron en la ciudad de Slaviansk luego de un tiroteo en un puesto de control que, según algunos prorrusos, fue ejecutado por varios hombres armados del grupo ultranacionalista Sector Derecho, aunque estos han negado su participación en la ofensiva. El gobierno, por su parte, señaló a grupos provocadores extranjeros como asusadores en estas revueltas. En esta misma ciudad, los prorrusos secuestraron a una periodista ucraniana, sobre todo para interrogarla, según ha dicho ella misma ante las cámaras. En principio todo bien, un poco de frío, pero me están alimentando, me dan de beber, no me humillan, tampoco me han violado, a veces han intentado amenazarme. Así está Ucrania, por ahora no tenemos leyes y es una anarquía total. El hecho de que sigan estas rebeliones secesionistas han llevado al gobierno interino y a Rusia a acusarse mutuamente de no cumplir con el acuerdo alcanzado en Ginebra el pasado jueves. Según el canciller ruso Sergei Lavrov, Ucrania ha violado con crudeza una de las partes más importantes del acuerdo, que es evitar todo tipo de violencia. Esta tensión también pone a prueba el temperamento de los políticos en Rusia, aunque no todos son capaces de controlarse ante las preguntas incómodas de los periodistas. El polémico oficialista Vladimir Zhirinovsky atacó a la periodista Stella Dubovskaya luego de que ésta le preguntara sobre la crisis ucraniana. Tras humillarla públicamente, pidió a dos miembros de su seguridad violarla. Иди сюда! Иди сюда! Давай сейчас. Я произнесу, а ты подбегаешь ее и начинаешь жестко насиловать. Христос воскресе! Воистину воскрес! Христос воскресе! Воистину! Иди, целуй ее, целуй, обними, целуй, хватай! И вторую бери, целуй ее сильнее, и ты вторую бери, целуй! И ты иди целуй! Христос воскресе! Христос! Всегда беременные стоят! Здесь только безбеременных, понимаете? Уstedes не беременные, домой! Tras este incidente, la periodista de Russia Today tuvo una crisis nerviosa y fue atendida en un hospital. Por su parte, Zhirinovsky se ha disculpado por sus ofensas y ofreció cubrir los gastos médicos de la periodista. Realmente una vergüenza de político, ¿no? De tratar así a una mujer, ¿no? Que se lo hagan a él, mejor, sí, ¿no? Que él se no es podría el partido oficial, pero está apoyando en este momento a Putin, y ese es el tema, digamos, del nacionalismo exacerbado. Quien se opone a ti no es alguien que discrepa, un ciudadano como tú, que simplemente tiene una opinión distinta, sino es un enemigo de la patria, y cualquier cosa que invoques a hacer en contra de ella o él es válida, ¿no? Zhirinovsky es un personaje grotesco que siempre lo ha sido, siempre ha hecho estupideces como esta. La razón por la que ahora llama más la atención que en el pasado es porque está apoyando al gobierno. Pero bueno, ¿qué hace el gobierno de Putin que no sanciona a gente como esta, ¿no? Mira, las Pussy Riot están en la cárcel, ¿no? Por bastante menos. Por bastante menos, y ese señor creo que sí se lo podría merecer. Pero la violencia se está extendiendo por el este. Ahora está, por ejemplo, leyendo que rebeldes prorrusos de Slaviansk están pidiendo armas. O sea, está perdiendo el control Ucrania de sus ciudades. Ya no lo tenía, ¿no? De hecho, parte de los acuerdos de Ginebra, y esa es la paradoja, que no los negocian los que están en contra del gobierno central en Kiev, sino los negocia en nombre de ellos Rusia. Por ende, si ellos luego, alegando que no han sido parte del acuerdo, deciden no cumplirlo, Rusia puede alegar que no tiene responsabilidad en ese incumplimiento. O sea, en otras palabras, si Rusia estuviera involucrada, a veces la coartada perfecta para no asumir responsabilidades. Pero en todo caso, parte del acuerdo era, y eso no lo dice Lavrov, que esta gente abandonara los edificios públicos. Y si bien hay indicios de que el gobierno o sectores vinculados al gobierno en Kiev no están cumpliendo con su parte, al apresar gente o presumiblemente realizar esas acciones que dieron muerte a 3 personas, tampoco los sectores cercanos al gobierno ruso están cumpliendo con su parte. Y eso no lo mencionó el canciller ruso. En todo caso, la posición de Estados Unidos parece ser de que si no se cumplen los acuerdos de Ginebra, va a culpar a Rusia. No va a investigar primero a ver quién es materialmente responsable, asume
probablemente con razón, que Rusia está involucrada y que no podría hacerse estas cosas sin su consentimiento. Pero Rusia está, dice, preparada, ¿no?, para, si la situación se pone un poquito más tensa, para poder intervenir. Entonces, que algo que uno puede pensar que es lo que desea hacer, no sé. Pero esta es la típica de agárrame que le pego, ¿no?, de pelea de cantina. O sea, Rusia por un lado moviliza tropas a la frontera, pero por otro lado convoca al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para ver la crisis en Ucrania y simultáneamente propone una reunión para negociar una salida en Ginebra. Quien está buscando legitimar una invasión trata de hacerlo subrepticiamente, no invoca a todos estos procesos de negociación antes de realizarlo. Porque Rusia sabe que en caso de una invasión, aparte de que podría ir mal la invasión, el antecedente de Chechenia es francamente poco auspicioso para Rusia, las sanciones contra Rusia podrían ahí sí ser significativas. Pero precisamente por eso el mensaje norteamericano es que esas sanciones podrían darse incluso en ausencia de una invasión en regla, si es que no se cumple con lo pactado en Ginebra. Pero, ¿y los socios o los aliados que tiene Ucrania? En esos momentos no aparecen o no muestran su total respaldo, 100% como debería. Pero ahí tú misma has usado dos términos distintos para referirte a la relación de estos países con Ucrania, socios o aliados, y no queda claro cuáles son, porque Ucrania no es parte de la OTAN. O sea, si Rusia hiciera lo que está haciendo, hiciera lo que hizo en Crimea, no con Ucrania y no en Crimea obviamente, sino por ejemplo en Polonia, por el artículo 4 de la Carta Atlántica los demás países miembros de la OTAN estarían obligados a acudir en la defensa de Polonia por haber sufrido desde la perspectiva de la OTAN una agresión. La OTAN no tiene esa obligación con Ucrania porque Ucrania no es no es miembro de la OTAN. Y la Unión Europea tampoco. Tampoco es miembro de la Unión Europea. Entonces no queda claro cuáles son las obligaciones de las potencias occidentales con Ucrania. Lo que sí queda claro es que Ucrania es mucho más importante para Rusia, históricamente hablando, de lo que puede llegar a ser para Europa o Estados Unidos. Muy bien, nosotros vamos a cambiar de tema y nos vamos a Corea del Norte con su presidente, que usualmente se muestra con mucha seriedad ante el público. Sin embargo, según estas imágenes difundidas por las agencias de noticias, ha sorprendido por su extrema felicidad manifestada durante una reunión con su ejército, especialmente con las militares mujeres. Y es que el dictador parece sentirse una especie de superestrella cuando las damas de las fuerzas norcoreanas rompen el protocolo y se acercan para tomarse una foto con él o para recibir las ovaciones de los soldados. Obviamente esta afabilidad demostrada a sus incondicionales cambia cuando se trata de política internacional, ya que el país ha protestado por la visita que hará el presidente Barack Obama a Japón y Corea del Sur, calificándola de hostil. Y esto sumado al incidente que se registró en Londres, ¿no?, con ese peluquero que había dicho un mal corte de pelo, no, venga acá que se lo arreglamos, y había puesto una fotografía del dictador coreano, y jamás pensó que iba a recibir la visita de dos representantes diplomáticos de Corea del Norte que lo amenazaron, que debía retirar ese cartel. Así que yo no sé si ha mandado el tío a la jauría. Sobre todo porque salvo raparlo a cero no sé qué arreglo tenga ese corte. Sí, porque pelo largo no creo, pero por otro lado, si realmente quiere saber Kim Jong-un qué piensan las mujeres del ejército de su país, de él, lo que debería hacer es renunciar al cargo y volver a visitarlas, a ver si se aglomeran en torno a él o lo ignoran, como probablemente sería el caso. Muy bien, ahora dejamos Corea del Norte y nos vamos a Corea del Sur. La investigación sobre las circunstancias del naufragio de la embarcación se centran ahora en la tripulación, cuya actuación ha sido condenada por la presidenta. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ha responsabilizado del desastre del transportador Sewol al capitán y a los miembros de la tripulación, y los ha acusado de asesinato por haber abandonado la nave cuando ésta se hundía. En una reunión con los altos mandos del país, la jefa de Estado asiática ha dicho que su gobierno hará que los culpables de este hecho enfrenten los cargos civiles y penales que determine la justicia. La acción del capitán y algunos de los tripulantes es incomprensible desde el punto de vista del sentido común. Esto es como un acto de asesinato que no debe ser tolerado.
Hasta el momento, la cifra de muertos ha subido a 64 y otras 240 personas permanecen en condición de desaparecidas, probablemente muertas. De acuerdo con las últimas informaciones y tal como ha demostrado en las transcripciones de comunicaciones dentro del ferry, el pánico por el accidente impidió a los miembros de la tripulación actuar apropiadamente para evacuar a los pasajeros. Por esta razón, la Fiscalía de Corea del Sur mostró sus intenciones de extender la detención del capitán y los miembros de la tripulación para determinar las verdaderas causas de uno de los desastres más grandes del país asiático. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa en el programa y vamos a comentarles detalles de la primera maratón en Boston luego de los terribles atentados ocurridos hace exactamente un año. Volvemos.